Seguimos en clase, estamos acá en el marco teórico correspondiente a física a los alumnos de primero del ciclo superior. Estuvimos viendo en el video anterior la ley de Ohm, representando en un circuito básico las tres magnitudes que interactúan: el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. ¿Sí? Voltaje es el producto de la intensidad de corriente por la resistencia. La intensidad de corriente es el cociente entre el voltaje y la resistencia el voltaje sobre intensidad. ¿Sí? Tenemos estas tres ecuaciones básicas de la ley de Ohm que nosotros podemos utilizar para poder después resolver todos los ejercicios que vamos a ver en el trabajo práctico número 9. Ahora vamos a ver las características de un circuito en paralelo. Anteriormente vimos el circuito en serie, que era que estaban una continuación de la otra las resistencias. ¿Sí? Recordamos, esto sería en serie: resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. En este caso, la disposición de las resistencias las encontramos en forma paralela, una correspondiente a la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa en este circuito? En este circuito paralelo, ¿sí? Nosotros tenemos un voltaje, tenemos una diferencia potencial, ¿sí? Tenemos una corriente que circula por este circuito. ¿Y qué va a pasar? Cuando esta corriente circule por este circuito, llega a este nudo y se va a dividir, ¿sí? Tanto en una corriente 1, acá vamos a tener una corriente 2 y acá una corriente 3. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a dividir y vamos a tener en cada una de estas, ¿sí?, unas diferentes corrientes en cada uno de los circuitos, en cada una de las resistencias que nosotros vamos a estar analizando. ¿Sí? Por ahora vamos a sacar esta y vamos a trabajar con estas dos. ¿Sí? Después vamos a ver estas tres. Bien, ¿cuál es la característica? ¿Sí? Acá el voltaje no varía. ¿Sí? Es el mismo voltaje que tenemos acá, es el mismo voltaje que tenemos acá y acá. Lo que va a variar acá es la corriente, o sea que I va a ser la suma de todas las corrientes, I1 más I2 en este caso. ¿Sí? Entonces, el voltaje va a ser el mismo, la intensidad de corriente va a ser lo mismo. Tenemos este circuito, ¿sí?, y tenemos que transformarlo en un circuito para poder calcular justamente, siempre se da como dato las resistencias y el voltaje, y queremos calcular la intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a pasar? Acá, para poder pasar a este circuito, que es vuelvo a repetir, también la llamamos equivalente, la resistencia equivalente. Un circuito de cálculo. ¿Y cómo calculamos la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es, bien de vuelta, es 1 sobre la resistencia equivalente, 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, y así sucesivamente, sumando todas las resistencias que nosotros podamos tener en paralelo. ¿Cómo podemos calcular esta resistencia equivalente? Fíjense que no es como una suma de números fraccionarios, ¿sí? Entonces acá tomamos un denominador común, R1, R2, ¿sí? R1 por R2 dividido R1 me da R2. Y R1 dividido por R2 dividido R2 me va a dar R1. ¿Sí? Fíjense que es 1 sobre la resistencia equivalente. Para poder tener la resistencia equivalente, lo que tenemos que hacer es darlo vuelta, invertirlo. Entonces la resistencia equivalente me va a quedar R1 por R2 sobre R2 más R1. ¿Sí? Y esta sí es la
En este caso, que tengamos dos resistencias, ¿sí?, nos permite calcular la resistencia equivalente. En función de la cantidad de resistencias, ya lo vamos a ver en el práctico, va a variar esta ecuación, ¿no? Esta no es general, una fórmula general. Lo que es general es esto, ¿sí?, que la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1, 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, y así sucesivamente, tantas resistencias en paralela tengamos, ¿sí? Bien, ahora, una vez que tenemos la resistencia equivalente, podemos calcular la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es el voltaje sobre, en este caso, la resistencia equivalente. Y una vez que tengamos la intensidad de corriente, vamos a poder calcular la resistencia 1, perdón, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. ¿Sí? Ponemos esto así. ¿Y cómo calculamos cada una de las corrientes? La corriente es voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, vamos a tener el voltaje sobre la resistencia 1, el voltaje sobre la resistencia 2, y el voltaje sobre la resistencia 3. Y a modo de verificación, nos tiene que dar que la resistencia, perdón, que la corriente es la suma. Acá tenemos dos corrientes, nada más, estoy calculando una de más.